A mediados del siglo XX, un piloto y un científico estadounidenses son enviados al espacio con el objetivo de encontrar el fin del universo, una hazaña que cambiará por completo la historia de la humanidad. No obstante, en el trayecto, se encuentran con obstáculos inesperados que sabotean su percepción de la realidad y del tiempo. Al inicio de esta historia intergaláctica, nos encontramos en la nave espacial ISRA 88, comandada por el piloto Harold Richards y el científico Abe Sanderson. Apenas se despiertan, Richards, como buen militar, se dedica a hacer lagartijas mientras que Sanderson se envuelve aún más en su manta. En la cocina es más de lo mismo, con el científico tomándose un café y el piloto haciendo spinning a la par que revisa su calendario de rutinas de ejercicio. Para ser el científico de la misión, Sanderson se distrae demasiado con todo lo que encuentre, hasta con unas sencillas gafas de sol. Todo lo contrario al piloto, quien invierte su tiempo en el laboratorio y chequea la trayectoria de la nave espacial. Más adelante, su compañero le pregunta por qué les dieron gafas de sol para su misión, teniendo en cuenta que están en el espacio. A lo que el piloto responde que simplemente es parte del protocolo. Dicho eso, se sienta al lado de su colega para ver una película, no sin antes apartar todos los sobres de licor para astronautas que el otro hombre se había devorado. Si bien es su momento para descansar, Richards no evita preguntarle sobre la misión, dado que están en una zona del universo donde ni siquiera alcanza a ver estrellas. Bueno, ese es exactamente su objetivo, llegar al fin del universo, aunque Sanderson no lo cree posible. Usando dos objetos como ejemplo, explica que es imposible que su nave alcance el final de algo que está en continua expansión, en una velocidad constante. Jamás podrán alcanzarlo. Igualmente, el piloto no parece satisfecho con la respuesta y regresa al centro de mando para seguir con sus chequeos. Y así transcurre el resto del día para el dúo, si es que se le puede llamar de esa manera, dado que el tiempo en el espacio no transcurre como en nuestro planeta. Ni hablar cuando son los humanos que a más distancia están de la Tierra. Al amanecer, Richards se levanta de inmediato para realizar su rutina de ejercicios y analizar las colmenas vacías del laboratorio. Todo eso mientras el científico continúa durmiendo como si nada. En el laboratorio también cuentan con una pecera y unas cuantas plantas. Tienen una especie de ecosistema con un poco de toda la naturaleza de la Tierra, arrojando algo de luz sobre los objetos de su misión. ¿Encontrar un planeta similar al nuestro porque está al borde de la extinción? No sería la primera vez que la ciencia ficción lidia con ese problema. Volviendo con Richards, este sumerge su brazo en la pecera, en un intento de recuperar el bolígrafo que se le había caído. Si bien logra su cometido, la anguila de la pecera entra en contacto con sus chapas militares y produce un bajón eléctrico en toda la isla. Alarmado, Sanderson se levanta de la cama y se dirige hacia su compañero, quien yace inerte en el suelo tras la descarga eléctrica. A juzgar por sus ojos abiertos como platos, las esperanzas de vida del piloto no son buenas. Aún así, el científico logra estabilizarlo y lo sienta a su lado para ver una película sobre un sujeto que creía que su amigo había muerto, pero en realidad solo estaba dormido. Vaya coincidencia, aunque la vida no es una película. Y el piloto hace rato que dejó de respirar. Al afrontar esa cruda verdad, Sanderson decide guardarlo dentro de una bolsa y lo arrastra por la nave hasta la zona de expulsión, cayéndose varias veces en el proceso. Finalmente, logra introducir el pesado cuerpo en el área designada, y luego de repetirse a sí mismo que está muerto, se propone expulsarlo al espacio. Sin embargo, al último segundo prefiere no hacerlo y esperar por un milagro. Como el único tripulante activo, no tiene otra que encargarse del sistema de mando de la nave, lo que le resulta frustrante porque Richards es el experto, o más bien era. Luego de varios intentos, logra calcular a través de la computadora que la isla sigue alejándose de la Tierra, es decir, en la dirección correcta. Por las próximas horas, el hombre duerme justo al lado del compartimiento donde yace el cuerpo de Richards, en caso de que dé señales de vida.
Al despertarse, se sostiene de sus objetos cercanos para reincorporarse. No obstante, acaba sosteniéndose sin querer de la palanca de expulsión, por lo que Richards es eyectado al espacio en cuestión de segundos. Más allá de que estaba muerto, el protagonista siente remordimiento por ello y se lamenta por la pérdida de su compañero. Ahora es oficial. Está completamente solo en la isla y no tiene otra que seguir adelante. Tras otra de sus siestas matutinas, despierta por unas extrañas luces provenientes del exterior, en vez de la absoluta oscuridad a la que está acostumbrado. Divisa una tormenta eléctrica causada por una enorme anguila que envuelve la nave con su cuerpo. En eso, el enorme animal se asoma por una ventana para mirar cara a cara al solitario tripulante, quien cree que se trata de una alucinación. Tal parece que así fue, porque al rato lo vemos viendo la televisión como si nada hubiera pasado. Esta vez no está disfrutando de una película antigua, sino de su primera entrevista en la Tierra junto a Richards, cuando tenían solo unos cuantos días en el espacio. Entre las tantas dudas del entrevistador, le preguntan sobre los objetivos secundarios de su misión. Ante eso, Sanderson respondió que debían observar los efectos de la gravedad cero en las abejas. El problema es que las abejas murieron en poco tiempo, lo que explica por qué las colmenas están vacías. En cuanto a su meta principal, el científico contestó que deben llegar al fin del universo, y la pérdida de estrellas en el espacio solo sería el comienzo. Dado su ambiciosa empresa, no sabían cuánto tiempo iban a surcar en el espacio. Prueba de ello es el Sanderson actual, quien lleva años viajando en la nave y aún no se ha acercado a su objetivo. Luego de ver la entrevista, el protagonista pierde toda esperanza e improvisa unos cables a manera de soga para autoeliminarse, no sin antes ver una foto de su esposa por última vez. Apenas da el salto, la nave sufre de una gran sacudida, lo que rompe la soga y le concede otra oportunidad al científico. Todavía no es su hora. Al asomarse por la ventana, Sanderson se aturde por una luz demasiado intensa, así que se coloca las gafas de sol. De esa manera, se da cuenta de que la isla se encuentra en un lugar completamente blanco y brillante. Eso da paso a un flashback del inicio de su misión, cuando apenas había sido aceptado para encontrar el fin del universo. Entre un oficial militar advirtiéndole sobre la naturaleza confidencial de la misión y la física Witherspoon preguntándole por las posibilidades del multiverso, Sanderson casi que no escucha a ninguno y se queda en blanco. Luego conocemos a su compañero Richards en una conferencia, donde ambos prometen descubrir lo imposible para marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. De vuelta en la prueba de aptitudes, Sanderson se desmaya debido al estrés, lo que le pareció gracioso al piloto, pero aún así lo ayuda a levantarse. Le esperan muchos obstáculos en el espacio, así que más vale que empiece a fortalecerse. Por desgracia, fue un consejo en vano, ya que el científico vuelve a desmayarse. Al menos fue valiente para ofrecerse como voluntario en tal misión, y por eso mismo no tiene sustitutos. Más adelante, en los primeros meses de la misión, Sanderson muestra curiosidad por su compañero alimentando a las anguilas, dado que no parece un tipo amante de los animales, ni tampoco está cumpliendo con las medidas de seguridad. Únicamente deben evaluar los efectos de la gravedad cero en los animales, no alimentarlos. Debido a eso, corre el riesgo de causar un accidente. Un spoiler que llegó demasiado lejos. En otro momento, de puro aburrimiento, el protagonista le indica a Richards que no debería encargarse de la nave, pues lo más probable es que se controlara por su cuenta. Justo entonces, una alarma empieza a sonar, por lo que el piloto se dirige a presionar el botón correspondiente, aunque el científico se lo prohíbe. Quiere ver qué sucede. Quiere correr un riesgo para probar su punto, lo que molesta tanto a Richards que le da un puñetazo. Lejos de ofenderse, Sanderson le recuerda que no había pulsado el botón y la alarma aún así se detuvo. Es decir, el ISRA está programada para alejarse de forma continua de la Tierra sin importar nada. Jamás regresarán a su planeta natal y solo irán directos al fin del universo, si es que tal cosa existe. Lleno de intriga,
el piloto le pregunta a la computadora si es necesario dirigir la nave, aunque no se atreve a ver la respuesta. Un tiempo después, Richards se cerciora del avance de la isla, divisando una galaxia a través del visor espacial. En otro momento, confronta a Sanderson por la desaparición de las sardinas de la pecera, así que él se señala como el culpable, admitiendo que las lanzó al espacio. Furioso, el piloto lo toma del cuello y hace algo peor que golpearlo. Rompe la fotografía de su esposa. A su vez, Richards continúa alimentando a las anguilas, ya que se hizo cargo de que su compañero no vuelva a molestarlo. Al otro día, el protagonista se despierta por unas extrañas voces provenientes de un ala de la nave. Una vez ahí, se topa con un montón de ejecutivos presenciando el inicio de la misión de Decker y Lynch, un par de astronautas designados a llegar al fin del universo, tal cual como Sanderson y Richards. El científico se acopla al entorno como si nada, brindando por el éxito de los astronautas e ignorando que está presenciando una escena del pasado. A raíz de esa peculiar experiencia, Sanderson empieza a tomar licor con más frecuencia a espaldas de su colega, lo que explica por qué duerme hasta tarde mientras el piloto realiza un montón de tareas, incluyendo despertarlo con una taza de café. Tras eso, Richards prosigue con su deber de dirigir la nave, o simula hacerlo, a la par que el científico investiga la razón detrás de la muerte de las abejas, una interrogante que no parece tener respuesta. ¿Por qué los astronautas están haciendo cosas que se supone que ya habían descartado antes? Bueno, es que la narrativa está avanzando hacia atrás. Christopher Nolan no es el único que sabe sobre esto. Volviendo a la trama, a través del visor de la nave, el protagonista se percata de que siguen en el espacio conocido debido a la presencia de estrellas. Hecho eso, se sienta para dedicarse a uno de sus hobbies preferidos, dibujar. Sin embargo, esto no le es suficiente para matar el aburrimiento, por lo que se enfoca en varias tareas simultáneas, al punto que lo vemos multiplicarse para encargarse de cada una de ellas, en especial de la máquina de pinball que él mismo rompió. No obstante, siempre termina durmiéndose en el sofá, cansado de la rutina de la isla y de una misión sin propósito. Incluso llega un día en el que no hace absolutamente nada y, a pesar de que Richards le comenta que todos merecen un día de descanso, él no lo siente como tal, para nada. Es un calvario que no parece tener final y el piloto es el único que puede mantener la cordura en tal situación. Cuando el protagonista recupera la motivación, logra encender la máquina de pinball, cuyo sonido molesta un poco a Richards durante sus labores de pilotaje. Para su fortuna y también para la desgracia de Sanderson, este conecta los cables equivocados, produciendo un cortocircuito en la máquina. Al menos confecciona unos cuantos brazaletes a partir de los cables quemados. En estas, se sienta a ver una sitcom en blanco y negro con el propio Sanderson como protagonista, ambientada en una sala que parece estar flotando por el espacio. En la comedia, el hombre llega del trabajo molesto porque su esposa no le recibe con la comida preparada. Lejos de complacerlo, ella se niega a cocinar, aumentando su furia. En la siguiente escena del capítulo, el hombre se prepara para salir al trabajo, hasta que su esposa lo detiene para recordarle toda la ropa que estaba olvidando. Al final también le recuerda que es sábado, así que no tiene que trabajar en lo absoluto. Mientras su esposa sale de compras, Sanderson es visitado por su vecino, Richards, a quien le muestra en el periódico un anuncio llamado Memoria ligada a la fortuna. Su vecino no entiende a qué se refiere, así que le deja claro que, mientras más recuerden, más fortuna tendrán. Ambos se lo toman demasiado literal, jugando a las cartas de memoria, aunque a Richards no se le da bien y solo desespera más al protagonista. En cuanto a las cartas, la primera se trata de una abeja, marcando otro punto de conexión con la realidad de los astronautas. Hablando de eso, volvemos al día de la isla, tan monótono y aburrido como siempre. Entonces, ambos hombres acuerdan que la cena del día contendrá miel, lo que deja en evidencia que retrocedimos aún más en el tiempo, cuando las abejas estaban vivas y la foto de la esposa del científico estaba intacta.
Por ello, el hombre prueba los efectos de la gravedad cero en los animales, los cuales siguen volando después del experimento. Además, el piloto se encarga de los mandos de la nave sin sospecha alguna de que se está dirigiendo por su cuenta, al igual que Sanderson. La máquina de pinball también está intacta y es el mayor entretenimiento para ambos. Incluso tienen una tabla con sus puntuaciones para fomentar la competición. Al otro día, el científico empieza a recolectar la miel de las abejas, a la par que el piloto le pregunta a la computadora qué alimento es buen acompañante para la miel. En ese momento, una abeja escapa de la colmena y se posa sobre Sanderson. Cuando llama desesperado a Richards, este lo encuentra jugando con las abejas en su rostro, simulando tener una barba. Luego, en el visor de la nave, el piloto le confiesa a su compañero que no le gusta ir a ese lugar porque le recuerda lo lejos que está de casa. Todo lo contrario al científico, quien no ve un vacío en el infinito espacio, sino una belleza abstracta difícil de apreciar. Eso no ayuda al piloto a cambiar de parecer, hasta el punto que revela que solo aceptó la misión por el bien de su nación y también para pagar una enorme deuda familiar. Por su parte, Sanderson emprendió rumbo por puro amor a la ciencia, para encontrar otras realidades y hallazgos que cambiarían por completo el curso de la historia. Después, a la hora de comer miel, el científico le muestra a su colega la foto de su esposa, a lo que él se pregunta cómo pudo dejarla. En respuesta, el hombre revela que ella lo dejó primero y espera que el tiempo cure el dolor de su corazón. Nunca fue su esposa, sino su ex. Esa noche, el protagonista no logra conciliar el sueño y, en su lugar, empieza a jugar pinball. Al despertar, Richards lo encuentra jugando y lo motiva para romper su récord. El problema es que ni siquiera la máquina se esperaba eso y comienza a sonar de forma extraña. Apenas las apagan, escuchan una alarma proveniente del laboratorio, donde descubren que las abejas están muriendo sin razón alguna. Volviendo atrás en el tiempo, durante una de sus primeras noches en la nave, Sanderson no consigue dormirse, así que su compañero, gracias a su experiencia en el ejército, le aconseja que se concentre en algo en específico hasta caer dormido. Entonces, el científico toma la foto de su ex y, refiriéndose a ella como su esposa, empieza a narrar los mejores recuerdos sobre ella y cuánto desearía estar a su lado. Eso le ayuda a dormir y, mientras la cámara se aleja lentamente, vemos a los astronautas Lynch y Decker desayunando en la mesa. ¿Alucinación? ¿Flashback? Solo el tiempo podrá decirlo. Saltando al futuro, vemos que Richards se encuentra la libreta de su compañero, llenas de dibujos de él muerto. Cuando confronta al científico por ese hecho perturbador, él confiesa que suele dibujar sus recuerdos, lo que tiene menos sentido, pero está diciendo la verdad. Eso pasó con las abejas. En un principio, las dibujaba vivas, aunque cuando empezó a plasmar las muertas en sus dibujos, perdieron la vida de verdad. Como prueba de ello, Sanderson se ve a sí mismo dibujando a las abejas. Más adelante, cuando dibuja a Richards muerto por una descarga eléctrica, la predicción se hace realidad varias veces. Por alguna razón, el protagonista puede ver el futuro y sus infinitas posibilidades, así que las dibuja en su cuaderno a manera de recuerdos. Al enterarse de eso, Richards, un poco escéptico, prueba su teoría al hundir su mano en la pecera y, adivinen qué, la anguila termina electrocutándolo. Tras eso, Sanderson se dispone a guardar su cuerpo en una bolsa, aunque entonces ve en su cuaderno un dibujo sobre las líneas temporales, y por alguna razón ha aparecido un sombrero en él. Esto parece tener un significado para el científico, quien saca unos alicates clavados en el cuerpo de Richards. Sí, volvió a cambiar la línea temporal y su compañero murió de forma distinta en esta. Hecho eso, empieza a cortar la maraña de cables del centro de mando, con la que antes había intentado autoeliminarse. Al cambiar de parecer, empieza a agitarla con fuerza, alterando ligeramente el rumbo de la nave. Aún así, el espacio exterior sigue estando vacío y oscuro, hasta que de pronto la isla se choca con una pared, la cual se rompe poco a poco para dar paso a una luz blanca cegadora.
Ante ese hallazgo, el protagonista sonríe de placer y se lanza de lleno a lo desconocido, al fin del universo. De repente, la escena cambia por completo y lo vemos en su hogar en la Tierra, donde apaga el televisor luego de darse cuenta de que ya vio esa película. Tras eso, le da la bienvenida a su esposa, quien acaba de volver de hacer las compras, incluyendo un sombrero para su marido. No obstante, él se lo devuelve porque le queda mejor a ella. El momento romántico es interrumpido por una llamada telefónica. Mientras Sanderson se dirige a atenderla, la cámara se voltea hacia el cielo, donde se encuentra la nave Isra flotando. En cuanto a la llamada, se trata de la física Witherspoon, quien con mucho pesar le informa que el puesto para la misión del Isra ya ha sido ocupado por otro voluntario. Esto decepciona un poco al hombre, aunque se alegra de nuevo al ver a su esposa. Cuando coloca el periódico sobre la mesa, observamos una foto de los astronautas de la Isra 88, Lynch y Decker. Más adelante, estos se enfrentan a una falla general de la nave, por lo que se proponen acortar el cable adecuado en el centro de mando. Cuando creen haber resuelto el problema, la nave se encoge y desaparece en el espacio infinito. Eso pasa por cortar el cable equivocado.